el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y también muy intrigante al mismo tiempo, porque este tema va encaminado a las siguientes clases. Yo les decía la vez pasada que no es como un prerequisito de una cosa, sino que, pero al mismo tiempo, cada tema es un escalón para llegar al siguiente tema y es como una puerta abierta para ir entrando a, a esos temas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la kenosis, el término kenosis y todo lo que implica la kenosis. Una pregunta ahí al aire, ¿alguien sabe o alguien ha escuchado o alguien tiene un concepto de kenosis por ahí que nos pueda ir en 2 minuticos, 1 minuto, decir, no, kenosis es tal, en una palabra o en 2 palabras? ¿A alguien le gustaría de pronto participar y decirnos quién? ¿Quién dijo Yo escuché, yo? Yeye, que fue el autodespojo de Cristo o la autorrenuncia. ¿Quién está? ¿Quién está? Buenas noches. Es el despojarse uno mismo para que, para que Dios crezca en uno. Ok, listo, Carlos y Jaime. Pues sí, prácticamente en términos generales, la palabra kenosis hace referencia al despojo. Por eso la clase de hoy se llama el despojo. Es interesante conocer la perspectiva de la kenosis desde el punto de vista que nosotros como cristianos entramos a este nuevo estilo de vida, que no nos gusta decirle religión, pero levantamos las manos como todas las religiones, oramos como cualquier otra religión, pero cuando nos dicen que estamos en una religión decimos que no, pero intrínsecamente sí. Entonces, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Entonces, ya empezamos a grabar. Este término kenosis, pues, nos ayuda también a entender nuestra nueva naturaleza como cristianos. Nuestra nueva naturaleza, esa que habla la Biblia, que dice despojados del viejo hombre. Entonces, ese viejo hombre del que hay que despojarse, a lo que nos invita el Señor, es lo que hoy vamos a estudiar, cómo ese despojo se estudió o cómo ese despojo se cumplió en la vida de Jesús. Entonces, vamos a mirar, siguiente diapositiva. Ay, no, pues. Bueno, Filipenses 2, de 5 al 8. Este versículo es la plataforma sobre el cual este concepto teológico se fundamentó a partir de este versículo. O sea, es el pilar, es la roca que sostiene, digamos, esta enseñanza del día de hoy. Filipenses 2, del 5 al 8, dice en la Reina Valera 1960, haya pues en vosotros, ya este versículo lo hemos repetido tantas veces, pero en cada vez que lo repetimos, lo referenciamos en un tema diferente. Esas son las dinámicas que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios, y por eso es que entendemos que es viva y eficaz, porque vemos que hoy estamos estudiando esto. La vez pasada estábamos viéndolo desde otra perspectiva. Lo hemos estudiado en este módulo, este versículo lo hemos estudiado 3 veces, y desde las 3 veces hemos visto 3 cosas diferentes. Entonces ahí es donde vemos nosotros el poder que hay en la palabra, en las escrituras, ¿no? Entonces, veamos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí lo que vemos en rojo, la palabra despojo, es lo que hoy vamos a estudiar y fue la plataforma por la cual se fundamentó, digamos, esta doctrina de o este concepto de kenosis. Entonces, siguiente. Cuando nosotros hablamos de la palabra kenosis, cuando se habla de kenosis, vemos que tiene o lo enfocamos siempre a Jesús, de lo que hizo Jesús, de lo que padeció Jesús, siempre lo vamos a relacionar con Jesús. Pero la kenosis también se trata de lo que Cristo asumió, o sea, de lo que Cristo, no de lo que se despojó, sino de lo que también, es como cuando tú te pones, en el fútbol pasa algo curioso. En el fútbol, digamos, hay jugadores que se van a jugar a un país. Un ejemplo, Messi se fue muy niño a jugar a España. Y Messi, cuando tenía 15 años, 16 años, ya Messi tenía la doble nacionalidad. Y él tenía que ver o que jugaba para Argentina o que jugaba para España. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene similitud. Porque Messi aceptó, digamos, la ciudadanía española, pero asumió su rol como futbolista de la selección argentina. Aquí es como algo parecido. Entonces, la kenosis también trata de lo que Cristo asumió. Jesús se añadió una naturaleza humana y se humilló a sí mismo. Jesús pasó de ser la gloria de glorias del cielo a ser un humano que fue condenado a morir. O sea, imagínate esta contradicción que pasó de ser la gloria, pasó de ser eterno, pasó de ser divino a convertirse en uno corruptible, a ser un humano más que podía morir, a ser un humano más que podía padecer como cualquier otro humano. Se me quedó aquí el computador. Ningún maestro. Bueno, entonces, la historia de esta palabra, les decía que es un concepto que, así como estudiamos la vez pasada, bueno, aquí hay una pregunta. Voy a hacer una pregunta de la clase pasada, a ver quién se quiere ganar un bono. En la clase pasada, así que tengan listo ahí el micrófono para que... Ya Martica desmutió. Ya Martica desmutió. Tengan activado ahí para que puedan... La vez pasada hablamos de la unión hipostática, ¿sí? Y cuando hablamos de la unión hipostática, en la historia de la unión hipostática hubo un periodo de tiempo. Alguien deme una fecha. No voy a pedir una concreta porque eso fue un periodo de tiempo largo. El que quiera el bono, deme un periodo de tiempo y deme un hecho histórico. Deme un hecho histórico que relacione la unión hipostática. Así. Dice que no está escrito en la Biblia. No está escrito en la Biblia. No. La pregunta es, relacione un hecho histórico de cómo se llegó al concepto de la unión hipostática. Tiene dos naturalezas, la divina y la humana. No, pero yo estoy preguntando es la historia del contexto, cómo se llegó a ese contexto, cómo se llegó a ese concepto, a partir de qué, cómo. ¿Está fácil? Voy a dejar... Juan 1:1. No, nada. No adivinen. Verbo se hizo carne. Nada. Estoy hablando de un contexto histórico, no estoy preguntando de la Biblia. En el bautismo de Cristo. Estoy hablando, están adivinando. Eso está, busquen las notas, los que escriben.
hubo yo hablé bastante de eso, que hubo varios escenarios, pero Edward que coloqué, bueno, te la acepto, Edward, te la acepto. Sí, sí, ya lo vi. Pero Edward, la próxima el micrófono, porque... Bueno, Edward, se te vale. Exacto, yo estaba preguntando de un evento relacionado a la formación del concepto de la unión hipostática. Y yo les había hablado de eso, de los concilios de Calcedonia, concilio de Cartago, concilio, les decía, se fueron fue para acá, para los tiempos de Jesús, y no, yo estaba hablando 300 años de esto, por eso les di hasta un periodo de tiempo, les dije, denme una fecha de periodo de tiempo, no les dije como una fecha concreta, pero aún así, Eduardo revisó sus notas o revisó la presentación que había hecho en la clase pasada y dijo, aquí está, listo. Bueno, ¿por qué les hice este pequeño, digamos, jueguito así? Para que nos viéramos que detrás de cada concepto hay una historia, hay un contexto histórico, hay unas reuniones, hubo unas discusiones, hubo unos concilios y hubo mucha gente implicada en esto. ¿Y sabe qué es lo más bonito de esto? Así como cuando se acuerdan de la Septuaginta. Lo bueno cuando menciona la Septuaginta queda así como... ¿Se acuerdan del contexto de la Septuaginta que estaba en la Alejandría? Y entonces, mira lo que yo les decía, lo bonito de estas cosas es que Dios fue y buscó personas conforme a su corazón para hacer una traducción. O sea, esas traducciones no se las hicieron, o sea, el tipo quería una traducción, sí, pero ¿qué pasó? Dios se mueve en las cosas que nosotros a veces no entendemos. ¿Qué pasó también en estos concilios? El concilio más famoso, el concilio de Constantinopla. El emperador Constantino tuvo un sueño. Y en el sueño, él decía que él veía una cruz y Dios le decía, por esta señal vencerás. Entonces el tipo en el sueño, un día se levantó, esa era la cruz de los cristianos. En ese momento, los cristianos estaban siendo perseguidos. En ese momento, ellos, el imperio estaba oprimiendo al pueblo cristiano y Dios utilizó a alguien inconverso para formar un contexto y a partir de ahí crear un concilio. ¿Y qué hizo Constantino? Tráiganme a todos los sabios cristianos. Y hubo un concilio de pastores y todo eso, y predicadores de la época, y ahí fue donde a partir de eso se armó este concilio de Cartago. Entonces, la historia siempre nos va a mostrar cosas, tópicos, y nos va a mostrar matices de cómo Dios también intervino, no solo en el concepto propio, ¿sí? Porque el concepto propio trata de explicar la naturaleza de Dios y quién es Dios, sino que también la historia nos muestra también cómo se mueve Dios para que nosotros hoy en día tengamos un concepto que nos ayude a entenderlo mejor quién es Él. Y por ende, yo una vez me inventé una frase que decía, cada vez que yo conozco más a Dios, puedo conocerme a mí mismo. Porque en Dios es que yo tengo un verdadero valor. En Dios es que yo verdaderamente tengo una identidad genuina. Porque ¿quién más que el que me creó? ¿Quién más que el que me formó? Que me conoce mejor, que dice la Biblia que conoce cuántos cabellos hay en mi cabeza, puede Él conocer mi corazón. Entonces, a medida que yo lo conozco a Él, yo voy conociéndome mejor. Entonces, en esta historia, vemos que los maestros que hablaban griego, los maestros que eran los que más sabían, empezaron a meterse con este término de despojarse, o sea, empezaron a buscarle una explicación a este versículo, a hacerle la exégesis, a meterse con la hermenéutica, con todo este asunto, y empezaron a decir, bueno, ¿esto qué significa? ¿Esto qué aplica? ¿Esto qué fue? Y empezaron a buscar todas las terminologías
y todas las cosas que... Ah, no, mijo, hoy no hay perro. Hoy estoy desde la oficina y gloria a Dios, hoy no hay perro. Entonces, despojarse a sí mismo. Entonces, decíamos que en Filipenses 2:7, cuando hace esta referencia a lo que le llamamos ahorita de despojarse a sí mismo, significa que el Hijo, ojo aquí, tomen nota aquí, el Hijo de Dios renunció a algunos de sus atributos divinos. ¿Por qué? Varios teólogos en Alemania y en Inglaterra en esta fecha abogaron por una perspectiva de la encarnación, que la encarnación no había sido apoyada antes de la historia. O sea, ellos habían dicho como que sí, allá en los concilios se habló de las naturalezas, pero esa naturaleza no nos explica el despojo. Y fue cuando ellos empezaron entonces a buscarle, ¿cómo es que dicen aquí? Buscarle la comba al palo. Empezaron a buscarle, y mira lo que construyeron. Construyeron un concepto a partir de una duda. Eso también nos habla a nosotros ay, es que yo no leo la Biblia porque eso me genera muchas dudas. Bienvenido al club. Las dudas, dice Lucas Ley, si tú vives sin duda, vives mal, vives insatisfecho. Los grandes avances de la ciencia, imagínate el man que se inventó el aire acondicionado. Bendita la hora en que nació ese hombre. O bendita la mujer que se la tenía montada para que ese tipo inventara el aire. Pero sabes que eso nos ayuda a nosotros a entender que nosotros necesitamos hacernos preguntas, así como esta gente un día se las hizo. En la Biblia hay muchas cosas que todavía, mira, venimos desde la reforma luterana, cumplió el año pasado, en el 2019, perdón, cumplió 500 años. En Alemania hicieron fiestas, a decir nomás, porque a partir, bueno, esto es un contexto histórico, a partir de la reforma que hizo Martín Lutero, ¿qué pasó aquí? Le dio identidad de nación a Alemania, porque fue la primera traducción fuera del latín a un idioma diferente. Entonces, en Alemania hoy pueden ser muy liberales, pero ellos a Martín Lutero es un héroe patrio, porque le dio identidad de nación, les dio sentido a su idioma. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, nos ayudan a entender que los contextos son importantes, que las dudas son importantes, que nosotros esas dudas tratemos de resolverlas de la mejor manera, así como esta gente llegó a este concepto. Entonces, en esta nueva perspectiva y todas estas cosas que esta gente estaba buscando de la encarnación, se conocía como la teoría kenótica, y que nos hablaba o representaba la teología kenótica, o sea, la teoría kenótica, teología kenótica. Me fui. Ok. Entonces, el término o la palabra ¿qué significa? Porque entonces vemos teoría kenótica, teología kenótica, pero en sí, ¿qué es eso? La teoría kenótica o la kenosis como tal, el término kenosis viene de la palabra griega keno, que significa vaciarse. En el texto de Filipenses, ¿quién me dice? Pregunta, hay que apuntarle el bono a él. En la pregunta, una pregunta, activen su micrófono. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va la pregunta. ¿En qué idioma estaba escrito Filipenses? Arameo. Ajá. ¿En qué Griego. idioma está? ¿Quién fue? Carmen Garrido. Carmen. En griego. En griego, Así es. pero en griego koiné. Entonces, David, tarde. Carmen. Listo, en griego. Entonces, como estaba escrito en griego, es que yo siempre he dicho, las preguntas
Las respuestas están ahí. Entonces, la kenosis proviene del griego keno, que significa vaciarse, y se traduce en Filipenses 2:7 como se despojó a sí mismo, se reveló voluntariamente. Según esta teoría, ¿qué es lo que dice esta teoría? Que Cristo se despojó de algunos atributos. ¿Cuáles atributos? Yo hablaba la clase pasada que Jesús hizo los milagros no en su omnipotencia, o sea, omnipotencia es de todopoderoso, no discernía los corazones de los fariseos por su omnisciencia, sino por el fruto del Espíritu Santo a través del don del discernimiento y no de la omnisciencia, que es toda su sabiduría. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que estos atributos fue de los que él se despojó, de los que él no hizo alardes, no los trajo a la mesa. Pero hubo unos atributos que él no se despojó. ¿Quién me dice uno de esos? Pregunta. Díganme un atributo que Jesús no se haya despojado. Yes. A las 10 segundos para que me responda. Tan 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 tan. Era omnisapiente. Divinidad. Del que no se despojó. Del que no se despojó. Dijeron omnipresencia y está, omnipotencia y está. O sea, esos fueron los que se despojó. Listo, nadie dijo. Divinidad, no. Nadie dijo. Última. Bueno, la soberanía. Él siguió siendo soberano. Él recibió gloria, digno de adoración. Este atributo, él no se lo quitó, porque él cuando estuvo, recibió adoración, recibió gloria. Hoy estamos rajón, no sabe, hoy nos estamos partiendo en las preguntas. Listo. Entonces, estos atributos divinos, como la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, él se despojó de estos atributos. Mientras que estuvo en la tierra como hombre, no los utilizó, no los trajo a la mesa porque se despojó. Hizo kino, se despojó. Entonces, ¿por qué? Porque él lo hizo voluntariamente, o sea, no fue una cuestión de que, vas a ser hombre, no, o sea, él lo pudo haber, así como él era soberano, él podía ser omnipresente, omnisciente, pero él dijo, no, hay algo que la obra perfecta tenía que hacerse de la manera correcta. Sí. Entonces, vamos a estudiar el verso 7, cuando nos dice ya, pues, que es el fundamento de este concepto que dice, sino que se despojó a sí mismo. Y veamos unos puntos para tener en cuenta. Jesús no se despojó a sí mismo de su deidad en cualquier manera. O sea, el hecho de que él era 100% Dios y era 100% hombre, esto nos dice de que, o sea, él no se despojó de su deidad, él no se despojó de su divinidad. ¿Ok? Jesús no pudo hacerse y podría hacerse menos Dios en la encarnación. O sea, en la próxima clase vamos a estudiar algo que se llama los estados de Cristo. En los estados de Cristo hay un estado que se llama el estado de humillación. Entonces, ese estado, este punto lo voy a dejar ahí nada más porque allá le vamos a dar bastante profundidad a ese tema. Y siguiente dice, durante su humillación como Dios y como igual al Padre, no fue usurpado en la prerrogativa divina. ¿Esto qué quiere decir? Rey muerto, rey puesto. Te fuiste, ahora yo no. O sea, porque no,
Acuérdense del concepto de Trinidad que estudiamos en la última clase del módulo. Por eso les decía que ese era un concepto muy importante para que nosotros siguiéramos caminando en este conocimiento, tener bien, digamos, a manera de tener como lo más básico posible el concepto de Trinidad claro. Entonces, no era que, ay, rey muerto, rey puesto, te fuiste y ya perdiste la silla, ya ahora Dios, y no, o sea, él no perdió su divinidad con respecto a la persona del Espíritu Santo y a la persona del Padre. Siguiente. Su condescendencia era libre y sin restricciones con el consentimiento de su Padre. El Hijo del Altísimo puede en su propio placer mostrar o eclipsar su propia luminosidad gloriosa, suprimir o dejar salir su plenitud, exaltarse o humillarse con respecto a nosotros. Este fue un teólogo que hizo esta anotación, la cual nos muestra que Jesús tenía la divinidad y que aunque la tenía, él no la utilizaba mal. ¿Cómo así? Nosotros veamos un contexto diferente. Vámonos a la mitología griega. ¿Qué pasaba cuando los dioses, entre comillas, griegos se hacían humanos? Venían y abusaban de las mujeres, venían y hacían cosas deplorables. Entonces aquí vemos que Jesús en su divinidad, encerrada en corporeidad humana, no la utilizó para suprimir a nadie. Dice, aún como rey, al dejar al lado las prendas de su realeza y al ponerse en el hábito de una profesión, mientras todo el tiempo él no dejó de cesar de ser un rey, o el Altísimo en sus propios dominios. O sea, él no cambió su identidad, ¿sí? Él no cambió su identidad, aunque aquí hablamos de una profesión. O sea, fue rey. Cuando estuvo aquí, ¿se acuerdan que yo les estuve hablando también como que que Jesús se dice que fue carpintero, pero que verdaderamente, según lo que se cuente y lo que se estudia, que él fue ¿qué? ¿Quién? ¿Quién me responde? ¿Cuál era la profesión de Jesús? Un rabí. Un artesano. Ok. ¿Quién fue? Carmen. Carmen Garrido. Carmen, Un llevas dos, artesano. Carmen, vamos bien. No, artesano no, él era un rabino, un rabí. Entonces, ¿por qué? Porque ya yo se lo expliqué en este módulo. Así que vayan al YouTube. No lo voy a volver a explicar porque me quita tiempo. Vayan al YouTube del college, entren y busquen el video. Creo que si no estoy mal, esa fue la clase 2. Y ahí en la clase 2 empiecen a mirar, aquí está la explicación y tomen nota. ¿Ok? Entonces, siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Espera un momentito que estoy buscando una nota que tengo aquí. No se preocupe. Ahora. Sí. Ahora, es importante que nosotros entendamos algo. Vamos a cerrar el concepto como tal, para que nos quede claro. La kenosis entonces viene del griego kino, que significa despojo. O sea, en Cristo la kenosis fue apartar de su divinidad unos atributos mientras que se hizo hombre y así poder representar al hombre de una mejor manera. Porque acuérdense que el hombre pecó y al hombre lo tenía que redimir un hombre y un hombre perfecto. Entonces,
Él no podía venir con sus atributos completos divinos a hacerse hombre, porque entonces el sacrificio después no iba a tener sentido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta kenosis lo que quiere decir es esto, que él se despojó de unos atributos para poder representar al hombre correctamente, en debilidad humana, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, ahí el concepto de kenosis, clarísimo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con este concepto? ¿Cómo transformamos este concepto en cultura? Vámonos a la siguiente diapositiva. El domingo nosotros aprendíamos algo de Dylan. Dylan nos enseñaba algo y decía, cuando Jesús me invita a caminar con él, puedo ver que su amor llega donde yo no podía llegar. Entonces, así como Jesús se despojó de su gloria, nosotros debemos despojarnos de aquellas cosas que no nos permiten crecer. Cosas como ¿qué? Como el orgullo, el enojo, la envidia. Y haga la introspectiva ahí y busque, esto, porque no crezco, busque, que Jesús dijo que el que busca encuentra. Aunque la multitud, acuérdense que en este ejemplo del domingo, nosotros veíamos a un Zaqueo que quería acercarse a Jesús, pero la multitud no le permitía ver a Jesús. Y aunque la multitud te impida ver a Jesús, Él sabe que tú estás tratando. Él sabe que tú tienes luchas, que tú tienes limitaciones, que tú tienes dudas como las tuvo Zaqueo. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Él sabe que tú estás tratando. Y mientras que tú estés tratando, Él te va a estar haciendo batas. Vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. Este concepto entonces lo podemos, digamos, vivir nosotros en nuestra cultura de esta manera. El siguiente ya es el siguiente. Cuando Jesús me invita a caminar con Él, puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Yo nada más te digo aquí, tómate 5 segundos, 10 segundos ahí y piensa en cosas que tú antes no podías hacer. Que ahora, yo les voy a decir algo. Y antes de ser yo cristiano, yo era malísimo para hablar en público, pero malísimo, yo temblaba en las exposiciones. Y yo recuerdo que en el año 2004, 2006, la universidad entró en un periodo de transición y en esa época fue donde yo me acerqué al Señor y pues pude, digamos, de alguna manera permití que Él entrara a mi corazón y mi vida cambió. Mira, cuando ya yo volví a la universidad, porque la universidad estuvo cerrada desde noviembre hasta abril del siguiente año, y todo el mundo me decía, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y efectivo, fuimos a hacer unas exposiciones y el tipo que le daba miedo hablar en público, al tipo que temblaba, se paraba con una seguridad diferente. Un ejemplo, eso fue algo que yo pude palpar. Otra cosa que yo pude palpar, que yo antes no podía hacer, a mí me costaba perdonar. Hoy en día, el perdón para mí es un estilo de vida. Para mí el perdón es un estilo de vida. Nosotros vemos que Zaqueo es el ejemplo vivo de las cosas de lo que él se pudo despojar también. Cuando conoces la gracia y el amor de Jesús llega a tu casa, la consecuencia es que un cambio se genera en ti y comienzas a hacer lo que antes no habías hecho. Abrazar a tus padres, antes no lo hacías. Decirle a tu mamá, te quiero, te amo, o a tu papá, darle un abrazo. Ay, es que decirle a mi papá, te quiero, eso no es de macho. Perdón. Zaqueo decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Zaqueo hizo algo, se despojó de aquello que era lo que
Mira, había algo que impedía que Zaqueo tuviera comunión con la gente. Había algo que impedía que Zaqueo pudiera ser visto socialmente como una persona buena. ¿Y sabes qué hizo Zaqueo? No le importó cuando conoció la gracia. Zaqueo dio todo. Cambió. Él se despojó de su plata, le dio a los pobres lo correcto, lo que era justo. Nosotros vemos que en nuestra cultura, nosotros también enseñamos a despojarnos de lo que tenemos. En nuestra cultura se habla de generosidad. En nuestra cultura nosotros caminamos bajo el lema de generosidad. Por eso también vemos que en la fundación hacemos cosas que van más allá del evangelio. No sé si de pronto tú por ahí en las redes sociales sigues a Dante Gebel y ves que también él hace un alcance social diferente, mientras que otros no lo hacen, nosotros lo hacemos, porque eso hace parte de nuestra cultura. Entonces, ¿qué te impide? ¿Qué es lo que, mira lo que dice, cuando Jesús me invita a caminar con él, puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Entonces, primero piensa en esto, piensa en las cosas que se te dificultan, se te dificulta perdonar, se te dificulta dejar de pecar, se te dificulta, no sé, así de pronto tú eras como yo, que hablar en público, y ve más allá, y busca entonces esas cosas que tú necesitas arreglar. Entonces, ayúdame con la siguiente diapositiva. Ahora sí, ya vimos entonces qué es lo que hacemos como cultura con este concepto del despojo, ¿sí? Ahora, nosotros ahorita mismo nos quedan 15 minutos y nuestra cultura también nos invita a que nosotros seamos abiertos, a que nosotros de alguna manera seamos vulnerables, para que en esta vulnerabilidad podamos construir cosas con propósito. Y ahí hay una pregunta en esta diapositiva. Estás viendo una pregunta. ¿Yo de qué me despojo? Y alrededor ves muchas cosas negativas. De pronto lo que tú necesitas y quieres no está ahí. Y si de pronto sí está ahí, bueno, ahora la invitación es esta. Vamos a, si alguien quiere, tenemos 15 minutos para esto. ¿De qué te quieres despojar? ¿O qué necesitas despojar de tu corazón y de tu vida? Los invito a abrir el micrófono y si quieres de pronto también lo puedes escribir por el chat y aquí lo leemos. Entonces, ¿quién quiere participar? Dale, yo. Escucha, Sí, Dino. ¿Quién es? soy la voz. Listo, Jaime, da la voz. Bueno, hablando de este tema que muy bien lo has dicho, vemos cómo hace parte de la cultura que hemos venido aprendiendo y no solamente se queda un aprendiz, sino poder interiorizar a tal forma que podamos desarrollar eso nuevo que Dios quiere forjar en nuestros corazones.
Y bueno, sí, hay algo que reconozco en lo cual de pronto le pido a Dios que me ayude y aprovecho este espacio para comentarlo y algo que le pido a Dios, Señor, ayúdame a despojar, es que a veces tiendo de pronto a desenfocar un poco en el sentido que uno dice, bueno, listo, este año empieza, uno planifica, se pone metas, ¿verdad? Lo normal, por decirlo así. Quiero alcanzar esto para mi vida, quiero alcanzar estas otras cosas. Y cuando va pasando el tiempo y de pronto veo que eso que planifiqué en un principio, no sé, de pronto no se está dando como yo espero, que pienso que dentro de nuestra humanidad es lo normal, pero entonces ahí a veces me pasan dos cosas, que de pronto lo normal me desespero, pero lo otro que tú colocaste, que lo colocaste aquí es, pienso que me amarro mucho a los bienes materiales. Ya, entonces es algo con lo cual de pronto sí le pido a Dios tener un equilibrio sano, ¿verdad? De que listo, si no de pronto no he conseguido eso, listo, no me detengo a concentrarme en mi limitación, que no le he podido conseguir y freno cosas de mi alrededor o de mi entorno, ¿verdad? Que me quitan el enfoque del cual Dios ha trazado para mi vida. Entonces, para mí Excelente. sería eso, despojarme de eso, decir, listo, no se ha alcanzado, el tiempo de Dios es perfecto, pero sigamos avanzando. Ok. Esa es la idea de este ejercicio. Mira, ¿se acuerdan de estas imágenes que hicimos en el periodo pasado? Que habían unas imágenes que traíamos para aplicar esto, el concepto. Con estas imágenes que hicimos, aplicamos el concepto a nuestra vida. Y esa noche fue muy especial porque Dios verdaderamente hizo cosas en el corazón de muchos. Y igual de hoy tenemos un concepto, pero queremos buscar ir más allá. Este concepto, aplicarlo, vivirlo. Y así como Jaime nos mostraba también que todos tenemos, ¿no? Cosas por el cual despojarnos. El apóstol Pablo hablaba de un aguijón. Y todos tenemos algo con lo que estamos luchando. Y de pronto esta noche no es algo como para mirarlo y que desnudar, pues cualquiera tiene que estar pensando, yo no voy a desnudar mi vergüenza aquí. No es para eso. Vergüenza es un término que el enemigo quiere colocar en tu corazón para que tú, para limitarte. Mientras que estos espacios Dios los quiere utilizar para que nosotros comuniquemos y podamos crecer más. Y aplicando el concepto es más fácil porque yo digo, oye, si Jesús se despojó de su gloria, o sea, se despojó de todo para que hoy nosotros pudiéramos tener todo. Oye, yo tengo que imitar eso. Hay cosas que no me dejan crecer, hay cosas que no me están dejando avanzar. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, Yeye, pues como todos los seres humanos tenemos tantas, venimos con tantas cosas, tal vez innatas o percibidas. Bueno, algo que yo he luchado mucho es con el tema de la autorrigidez. De hecho, pues bueno, he trabajado mucho en eso. Yo era la que tenía que, pues, Alberto le ha tocado sufrir mucho a mi lado porque él decía, me toca hacer un curso, porque las llaves iban en un lugar, la ropa se organizaba por colores. Hasta la empleada me decía, uy, es que a usted le gusta es como en los almacenes, porque todo debía ser como muy... Pero bueno, eso es algo con lo que sí, demasiado, muy cuadriculada. Entonces, eso es un tema que, bueno, Dios mismo me ha mostrado que no trae beneficio porque lo que trae es, en la casa trae muchos problemas y que a muchas personas también les puede pasar eso. Entonces, algo que he ido cediendo poco a poco y sé que todavía me falta mucho. Ok. Sí, mira, todos luchamos con algo y es algo empezar a despojarnos de eso, porque a veces pensamos que son cosas, como decía Jaime, que pensamos que son cosas buenas y porque son buenas pensamos que nos hacen bien.
y recordemos que no todas las cosas buenas nos hacen bien. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? Y cerramos. Bueno, entonces, hemos visto que nosotros tenemos el concepto. Ahora, ¿yo qué hago con ese concepto? ¿Cómo aplico ese concepto a mi vida? ¿Cómo este concepto hago que camine, hago que me transforme? ¿Cómo yo lo llamo así, cómo vivo yo este concepto? Es importante, o sea, la Biblia no es para aprendérsela y aprenderse los versículos bonitos y decir, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre pongo ese ejemplo, sí, de plano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, Filipenses 4:13, ay, mi versículo favorito. Pero te sabes el 12, te sabes el 11, sabes el contexto de ese versículo. Cuando Pablo decía, sé lo que es vivir en escasez y sé lo que es vivir en abundancia. Sé lo que es ser perseguido, pero también sé lo que es ser perseguidor. Y entonces cuando él llega y hace estos contrastes así tan fuertes y él dice, por eso es que yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque antes yo era el malo, ahora soy el bueno. Porque antes yo hacía mal y ahora hago bien. Pablo también tuvo que despojarse de cosas para poder caminar con... Yo me imagino que Pablo cuando escribió esto, él estaba enfilado. Anoche hablaba con mi hermano y me decía, hey, me vi la película Apóstol de Pablo el Apóstol en Netflix, por publicidad política pagada, recomendada. Me la vi cuando, hace 3 años me la vi. Y me la tengo que volver a ver porque cuando tú ves la vida de Pablo, tú entiendes más lo que Pablo escribió. Y yo no le estoy haciendo teología a Pablo. Lo que pasa es que Pablo fue un personaje que entendió la gracia, el concepto y lo vivió de una manera. Y Pablo, mira, Pablo no tenía pelos en la lengua cuando tenía que regañar a alguien. En pleno concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio que hicieron, se paró y regañó a Pedro. Hey, lo que tú estás haciendo no está bien. Y Pablo era el nuevo. Entonces, ¿qué pasa? La gracia, digamos, te, te, te facilita el camino de crecimiento cuando tú entiendes bien el concepto. Entonces, ¿pero qué es el concepto? El concepto es esto que estamos viendo. ¿De qué me despojo? ¿Esto en qué me ayuda a crecer? ¿Esto en qué me ayuda en mi vida devocional? ¿Esto en qué me ayuda en mi vida ministerial? ¿Esto en qué me ayuda en mi vida familiar? ¿De qué me tengo que despojar para que mi familia sea más unida? ¿De qué me tengo que despojar para tener una vida financiera estable? ¿De qué me tengo que despojar para, no sé? Cada quien sabe y es importante que nosotros este concepto hoy lo aterricemos a nuestro corazón y podamos decir que, que la kenosis, yo tengo que hacer kenosis todos los días. Hay un kino que tengo que hacer todos los días. Despojarme de ira, despojarme de orgullo, despojarme del amor al dinero, despojarme de la tristeza, despojarme de los malos pensamientos, despojarme de la tristeza, despojarme de qué más, del resentimiento, despojarme de la frustración. Porque a veces estas cosas, ¿no? Son las que, oye, yo llevo 10, 5, 3, 4 años, no sé cuántos años soy cristiano y status quo, no pasa nada. Una que otra vez me bendicen y ya. Entonces, pero eso va relacionado a todo este contexto.
O sea, no es que tú tengas que hacer cosas para que llegue una bendición. No. Simplemente que hay cosas que tú no disfrutas porque no te has despojado de cosas negativas en tu corazón. Entonces, es que en todos estos años has tenido bendiciones y has tenido cosas, pero no le has sacado el disfrute. Es por eso. Porque hay ira. Entonces no te has despojado de la ira. Y por eso no disfrutas las cosas. Bueno, creo que hoy cumplimos récord, pero siento que fue un tema muy directo. Siento que fue un tema muy también muy sentido, porque yo sé que, mire, pasa uno como maestro, uno aprende algo. Cuando la gente está callada es porque aprendió bastante o porque no sabe nada. Yo hoy tengo bastante fe y sé que todos hoy están calladitos porque Dios está haciendo algo en sus corazones. No, y en verdad, no lo digo a manera de chiste, lo digo a manera de que sé, porque incluso yo cuando estaba preparando esto, miren, esto es una cuestión, como dice la Biblia en hebreo, es una espada de doble filo. O sea, para allá y para acá. Entonces, nosotros, mientras que yo preparaba esto, también hubo aquí también un choque también porque todos estamos expuestos. Aquí Carmen dice, creer que Jesucristo es la autoexpresión de Dios en los límites de la naturaleza humana concuerda del todo con aquellas concepciones previamente derivadas por tanteos de la reflexión sobre el ser y el devenir naturales, que afirman que Dios, al ejercer la creatividad divina, se autolimita, es vulnerable, mira, se autovacía y es donador de sí mismo. Esto es acción y expresión del amor. Creemos la que finalmente, del amor, creemos la que finalmente vence al mal en la humanidad. Sí, está bueno eso. Entonces, y la última diapositiva, ¿no? La próxima clase que dice aquí, recibimos, es nuestro momento de interiorizar y hacer, podemos aprender bastante. Sí, verdad. Está buenísimo eso. Bueno, la próxima clase, otro tema vigente que es que esto cada vez se pone más bueno. Yo por eso cuando ustedes me veían emocionado el módulo pasado era porque bueno, yo les dije, se los advertí, se los dije, esta cuestión a mí me apasiona y cada vez que yo me pongo a hablar de esto me tienen que mandar a callar. Pero es que miren, vean, ¿cómo no emocionarse? ¿Cómo no alegrarse? ¿Y cómo no disfrutar esto? Que es cuando tú entiendes todo lo que Dios hizo para que yo hoy estuviera aquí. O sea, cuando uno empieza a dimensionar la creación, uno empieza a dimensionar el sacrificio y cuando uno se mira en Cristo, Dios, la imagen que siempre tengo de Jesús es yo pecando y Jesús cubriéndome, siempre. Siempre, eso habla mucho de mis limitaciones, eso habla mucho de mi humanidad, pero habla más de la grandeza de un Dios que me cubre y no que me expone y me humilla. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de los estados de Cristo, el estado de humillación y el estado de exaltación. En el estado de humillación vamos a estudiar algo que vimos del versículo que dice que Él se humilló a sí mismo y se humilló, la doble humillación. Entonces, todo eso lo vamos a explicar en la próxima clase. Entonces, siendo nomás, hoy terminamos más puntuales que nunca. Hoy nos rindió el tiempo, pero fue algo, miren, vea, esto fue como una inyección.
Apriete la nalga y ¡pim! Ya para afuera, pero que entró a nuestro corazón el concepto, entró a nuestra mente, y mire, eso va a quedar haciendo eco. Y después el Espíritu Santo es el que lo va a transformar en el lenguaje, en tu lenguaje. Y en el lenguaje en el que tú lo puedes trabajar mejor. Entonces, nos vemos la próxima clase. La tarea me la mandan al correo. Ah, mentira, no es en este módulo, es el otro que yo tengo tarea en la otra. Eso es en el SENA. Mentira, eso es en el SENA que yo pongo tarea. Aquí no pongo tarea. Se me olvidó. Mentira, estaba molestando, era a ver si estaban despiertos. Hoy no hay perro, Entonces, listo, entonces la próxima clase nos vemos. 2 apuntes para irnos. Les recuerdo hacer efectiva su matrícula. Y una vez que lo haga, por favor nos comunica por medio del chat o del correo electrónico el soporte para así hacer válida la matrícula y poder continuar en esto que cada día se pone más y más bueno. Entonces, Salvation, nos vemos. Los saludos para todos, el que se conectó temprano, el que se conectó tarde, el que se le cayó el internet, hoy no ladró el perro porque yo no estaba en la casa. Miren, así como yo espero y aspiro que la última clase la podamos dar en el salón. Al menos la penúltima, la última y la penúltima, no sé, vamos bien, faltan 3 clases. Vamos a ver si logramos algo. Y ese día hacemos algo chévere, bien bacano. Entonces, nos vemos. Chao. Bye. Se manda la pizza. Chao.